comenzamos a grabar y vamos a simplemente, para que nos quede grabado por si algún compañero no asiste, insistir con que ya está colgado el práctico, está en PEDCO, está en la unidad 5 y basta con que ingresen y ahí está la guía de en qué consiste el práctico de remuneración. Cualquier duda o consulta que tengan en torno del práctico se la hacen a las adscriptas cuyos mails figuran allí, o si no se los pueden hacer a ellas por cualquier motivo, me las hacen directamente a mí. Como vamos a tener varias clases antes de que venza la fecha para presentar este práctico, que el vencimiento es el día 13 a las 18 horas, por supuesto que también antes de que comience la clase, como hacemos siempre, estoy a disposición para que evalúen cualquier duda o cualquier consulta que tengan respecto del alcance del práctico. Es individual, no es grupal, y estos son más o menos las reglas del juego. Bien, estamos, vamos a, como siempre, ¿dónde estamos? Estamos parados en la unidad 5, remuneración. En la clase de hoy vamos a tratar de darle un cierre a esta unidad de remuneración. Lo que va a quedar es la profundización de los fallos de la Corte, que lo tenemos previsto para hacer con el práctico, pero vamos a hoy procurar ya culminar con remuneración. Para la clase siguiente, y aquí sí voy, como siempre, a tratar de organizarles la semana que viene. La semana que viene voy a dar yo clases el día lunes y el día viernes. El día miércoles va a dar el doctor Cosentino. Yo lunes y viernes, y voy a entrar en otra unidad, que es la unidad siguiente, que es jornada. Así que, clase de hoy, cerramos lo sustancial de remuneración, dejamos abierto el parcial para ver los criterios de fallo de la Corte, el práctico para los criterios de fallo de la Corte, y la semana que viene, o sea, ya fin de semana de por medio, el lunes yo comienzo con jornadas, el miércoles sigue Sergio, no sé con qué tema puntualmente está, y el viernes continúo yo con jornadas. ¿Bien? Entonces, ya tenemos el paneo de la ley contrato donde estamos, ya sabemos de qué viene la... Discúlpenme que voy a poner a compartir la ley contrato de trabajo, y vamos a necesariamente hacer un pequeño repaso hoy, porque en la clase anterior, cuando hemos visto jornada, no terminamos para nada de dejar aclarados los temas, porque estábamos para alguna cuestión de tiempo. Entonces hoy sí nos vamos a tomar unos minutitos, por la trascendencia que tiene, para repasar qué es lo que vimos y de dónde es que estamos hablando por el tema de remuneración. Definimos la remuneración en el 103 y dijimos que la remuneración es la contraprestación por la existencia del contrato de trabajo, y que la misma norma también incorpora ese concepto que alguno de ustedes había trasladado, que es esta contraprestación por la puesta a disposición de la fuerza laboral. O sea, basta con poner a disposición la fuerza para tener derecho a la contraprestación, que es la remuneración. Insistimos de lo trascendente que es saber si lo que el trabajador está recibiendo es remuneración o no, porque dijimos que tiene por lo menos 4 efectos muy claros. Tengo que saber qué es remuneración, porque sobre ese monto van a haber aportes y contribuciones, es decir, se le va a retener al trabajador y el empleador va a pagar, eso se llama aportes y contribuciones. ¿Para qué? Para que funcione el sistema de seguridad social. En principio la jubilación, la obra social, el sindicato, la mutual. Esto funciona en relación con los aportes y contribuciones que las partes hacen. ¿Sobre qué se liquidan los aportes y contribuciones? Sobre la suma remunerativa, es decir, sobre la remuneración. ¿Qué otra cosa vimos que tenía efecto a la remuneración? Sobre las vacaciones, porque las vacaciones, que vamos a ver luego cuando veamos descanso, se toma la suma remunerativa, se divide por 25 y eso me da el valor del día de vacaciones. Lo multiplico por la cantidad de días de vacaciones, pero estoy calculándolo sobre la suma remunerativa. ¿Sobre qué más? Sobre el aguinaldo, algo que vamos a ver hoy. Sueldo anual complementario. ¿Qué es el aguinaldo? Es el famoso sueldo 13, es un sueldo más que el trabajador cobra al año, dividido en 2 periodos, al 30 de junio y al 18 de diciembre. ¿Cómo se calcula el SAC? Lo vamos a ver en profundidad. Es el 50% de la remuneración más alta devengada en el semestre. Entonces volvemos a la importancia de ver remuneración. Y un
tema muy significativo de por qué es importante saber qué es remuneración o no de lo que estoy cobrando, es la forma de cálculo de la indemnización para el despido sin causa, el famoso artículo 245 que venimos repitiendo. ¿Por qué? ¿Cómo se calcula? Se paga un mes de sueldo por cada año por trabajado fracción mayor de 3 meses. ¿De qué? De la mejor remuneración mensual normal y habitual. Volvemos entonces a tener que determinar que lo que estoy cobrando, qué es remuneración y qué. Entonces, sabemos ya de la trascendencia de poder determinar si una suma es remunerativa o no, sabemos que el 103 dice que es la contraprestación por la existencia del contrato, pero rápidamente nos encontramos con un primer artículo que ya no nos habla de remuneración, sino que nos habla de beneficios sociales. Ese es el artículo 103 bis, que dice que son prestaciones de naturaleza de seguridad social que voluntariamente el empleador puede otorgar al trabajador en beneficio de él y de su grupo familiar. Estos beneficios sociales nacieron normativamente por la incorporación que se hizo legislativamente, por eso es un bis, pero tiene un antecedente jurisprudencial que es el que cuando se discutió los famosos comedores de empresa. El inciso A, que está reconocido como un beneficio social, es en realidad el que le dio fundamento a esta norma. Conté un poco la historia, dije de un fallo que no importa la cita del fallo, pero que por mayoría se resolvió que si el empleador voluntariamente brindaba el servicio de comedor de empresa, eso que daba, que era la comida, la alimentación, no podía ser considerado remunerativo. Entonces, a partir de allí apareció el concepto del beneficio social. Van a ver, no es un tema menor, que los dos incisos siguientes, el B y el C, están derogados por la ley 26.341, pero antes que estos incisos se derogaran, ya la Corte se había expedido sobre la inconstitucionalidad específicamente de uno de estos incisos. ¿En qué causa? Justamente Pérez con disco. Pérez con disco es uno de los fallos de la Corte que ustedes tienen para el práctico. Para analizarlo en profundidad, aquí solo estoy mencionándolo, la Corte en esa primera sentencia define claramente qué se entiende por remuneración en el derecho laboral argentino, qué se entiende a nivel internacional en función de lo que la OIT tiene dispuesto en el famoso convenio 97, hacen referencia a cuál es el alcance de la remuneración y declara la inconstitucionalidad del inciso de los tickets canasta. Estoy hablando del inciso B y del C, que es el de vales de transporte. Cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad, al poco tiempo se derogó estos incisos por ley. Pero ese es el primer fallo, el fallo cimero, donde la Corte fija con claridad cuál es el alcance de lo que se entiende y debe entenderse por remuneración en el derecho laboral argentino, que es toda contraprestación que el trabajador reciba como consecuencia del contrato. Otros incisos que siguen vigentes, que están vinculados con los beneficios sociales, son los reintegros de gastos de medicamentos, la prohibición de ropa de trabajo, los reintegros documentados con comprobantes de gasto de guardería, útiles escolares, pago debidamente documentado de curso, gasto de CPL y farmacia del trabajador y que tengan comprobantes. ¿Qué tienen en común estos beneficios sociales? Primero, que son voluntarios, es decir, el empleador puede o no darlos. Y si los dan, tienen que ser debidamente documentados con comprobantes para que no impliquen una sustitución de remuneración, es decir, que no haya una sustitución directa de sueldo a través de un beneficio social. Por eso es que cuando vean cómo inicia el artículo, dice que no pueden ser sustituidos en dinero, dice no acumulables ni sustituibles en dinero. Esta es la primera parte del encabezado del 103. De todos modos, es un artículo que tiene mucha crítica en la doctrina y que algunos hasta se animan a decir que con el mismo alcance que la Corte declaró la inconstitucionalidad del inciso B y C, podría seguir declarando la inconstitucionalidad de otros incisos en función del criterio de qué debe entenderse por remuneración. Eso lo vimos ya en la clase pasada y explicamos que estos beneficios sociales, tal como surge de la norma, no es taxativo. Puede haber alguna otra prestación de naturaleza de seguridad social que dé voluntariamente el empleador al trabajador y que se incorpore como un beneficio social. Rápidamente en la clase, y aquí sí voy a bajar un poquito la intensidad
de la velocidad con la que vengo hablando, porque venía hablando en términos de un repaso, en la clase pasada también incorporamos como explicación lo que se denominan prestaciones complementarias. Dijimos que la remuneración básicamente debe ser satisfecha en dinero. Vamos a ver que la propia ley dice que puede ser parte de la remuneración satisfecha en especie, pero hasta un máximo de un 20%. Siempre que yo hablo de que la remuneración debe ser expresada en dinero íntegramente, dice la norma, expresada en dinero, estoy hablando de la remuneración que se acuerda en las paritarias salariales. Voy a bajar más la intensidad de la explicación porque me voy a meter en un tema que a lo mejor ya lo saben, pero que yo quiero que quede claro. Cuando hablamos de salario en la República Argentina o de las remuneraciones de los empleados del sector privado, que son los únicos que nosotros estamos estudiando, debe quedar claro que esos trabajadores, en su gran mayoría, el gran universo, obtiene el quantum de lo que va a cobrar a través de las paritarias salariales que se formulan en el sector. Es decir, los trabajadores agrupados en su sindicato y los empresarios en sus cámaras, ya saben ustedes, porque hemos contado, que pueden negociar un convenio colectivo y obtienen para esa actividad un convenio colectivo de trabajo. Esas mismas partes, estoy hablando de sujetos plurales representativos de masas de trabajadores y de masas de empresarios, son los que a su vez se sientan periódicamente y negocian las escalas salariales. ¿Por qué periódicamente? Porque el flagelo que tiene nuestro país de la inflación hace imposible entender que una paritaria pueda contemplar el salario de acá a 5 años. Por ese motivo es que las paritarias hasta hace un tiempo eran anuales, de abril a abril, por ejemplo, y ahora ya no alcanza con que sean anuales. Hay paritarias que se hacen en abril y hay que volver a ajustarse en diciembre para hacer un ajuste de la paritaria porque la inflación le va comiendo rápidamente el valor del salario. Entonces, ¿qué quiero que esto quede claro? ¿Qué quiero significar? Que cuando hablamos de cuál es el valor del salario de un trabajador, lo que tenemos que entender es que no es un valor dispuesto por el Estado. No es que el Estado fija la remuneración de un empleado de comercio, no es que el Estado fija la remuneración de un petrolero o fija la remuneración de un trabajador conductor de colectivo. No, esas remuneraciones las fijan las partes signatarias de esos convenios colectivos. Lo que se denominan paritarios son los representantes de ambos sectores, de los empresarios y de los trabajadores. Esto, insisto, estoy haciendo simplemente una aproximación porque lo vamos a ver cuando veamos derecho colectivo, pero es para que entiendan que el salario en nuestro país, en su gran mayoría, surge de la expresión de voluntades de las partes que negocian esa paritaria salarial. No lo fija el Estado. Alguno podrá decirme, si ya está un poco más avanzado o le ha sonado en la semana esta alguna mención, che, ¿y el salario mínimo vital y móvil qué es? ¿No es el mínimo que tiene que cobrar un trabajador? ¿Alguien sabe qué es el salario mínimo vital y móvil? ¿No es la base que tienen todos los trabajadores para cobrar? ¿De ahí para arriba pueden cobrar todos? ¿Va variando igual dependiendo del convenio y todo eso? Bien, Florencia hace una aproximación. ¿Algún otro tiene alguna aproximación? ¿O sabe o escuchó? ¿No? Sí, profe, en realidad lo mismo que la compañera, es el sueldo mínimo que se establece por parte del Estado y a partir de ese en adelante se empieza a cobrar remuneraciones, o sea, depende del trabajo, ¿no?, que desempeñe. Bien, Santiago coincide. Bueno, en realidad el salario mínimo está expresado acá en el 116. Dice, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin carga de familia en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure, atájense, alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión. ¿Cuánto es hoy el salario mínimo vital y móvil? ¿Alguien sabe?
Más o menos, ¿en cuánto está? 34.000, más o menos. Camila lo levantó un poquito porque estaba en 27, pero está actualizada porque se acaba de la semana juntar a darle un incremento, un ajuste al salario, porque la escala se había pactado en marzo hasta diciembre. Bueno, se han traído los plazos y a su vez se ha tenido que dar un incremento. Ahora, pongámosle 30, 35, seamos generosos, vamos con Camila, con 35.000 pesos el trabajador tiene que mantener asegurado la alimentación, la vivienda digna, la educación, el vestuario, la asistencia sanitaria, el transporte, el esparcimiento, las vacaciones. Imposible. Entonces, ¿tiene esto un gran efecto en nuestro país? ¿Qué implicancia tiene realmente en la Argentina la referencia al salario mínimo vital y móvil? Yo le diría que tiene un impacto muy menor, al menos a estos fines. ¿Por qué? Porque como la gran mayoría de las remuneraciones en nuestro país surgen de las paritarias del sector, las paritarias todas no solo es que negocian por arriba, sino que hace tiempo que se han separado, distanciado del valor del salario mínimo vital y móvil. ¿Alguien sabe cuánto es el salario mínimo de un trabajador de comercio, por ejemplo, en la categoría más baja de un empleado de comercio? Más o menos. Son más o menos 40.000 por ahí. ¿Puede ser? Un poquito más, Cami. Un poquito más. Aún con aportes y contribuciones, es decir, aún con lo retenido, está en 50-52. Y hay que ver ahora, las paritarias tienen también nuevos incrementos para fin de año. Entonces, fíjense, estamos hablando de la mayor cantidad de trabajadores afiliados en el país son empleados de comercio, 1 millón y pico de trabajadores. Estamos hablando del sindicato más representativo, cuyo salario casi básico duplica al salario mínimo vital y móvil. Entonces, la referencia o la trascendencia del salario mínimo vital y móvil en la Argentina como el piso sobre el cual por debajo del cual ningún trabajador puede estar, realmente no es muy significativo. Esto lo aclaro porque cuando se hacen algunas referencias comparadas con Latinoamérica, hay un error del manejo de la información. Cuando nosotros decimos, en Chile hay tantos trabajadores o el salario mínimo vital y móvil es tanto, lo que no explicamos es que en Chile sí es una referencia. ¿Por qué? Porque los salarios convencionales, es decir, de paritarias de convenios colectivos, son los menos. La relación es casi invertida a la que tiene nuestro país. Se rigen más por el salario mínimo que por las paritarias. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo del sindicalismo de actividad como tiene la República Argentina. Hay algo de sindicalismo de empresa y sobre todo en la zona del norte con el cobre y muy poco para abajo. Entonces, ojo, y no estoy haciendo para nada acá una campaña política, solamente digo que cuando comparamos hay que ver qué comparamos con qué. Si nosotros decimos que el salario mínimo vital y móvil en la Argentina es X, lo traducimos en móvil, en dólares, y decimos esos son los dólares que cobra un trabajador, estamos dando una mala información. Porque que cobre salario mínimo vital y móvil en la Argentina, trabajadores, son los menos. De hecho, es una variable que se utiliza como referencia pero no como pacto salarial. Cualquier actividad, a ver, ¿qué actividad se les ocurre? Santiago, cualquiera, sé que tengo un par de Santiago. Santiago, te estoy viendo ahí, Santiago Brito. ¿Qué actividad se te ocurre? Actividad cualquiera. Transporte. Transporte. O camionero. Bien, camionero. Viste justo con el martillo en el clavo. ¿Alguien sabe cuál es el básico más o menos de un camionero haciendo las horas normales, convenio 889? ¿Tienen ustedes el papá o alguno que sea tío camionero para saber si le vieron el recibo como para tener una idea? Bueno, camionero está en el orden de 100, 120 mil pesos. Miren qué lejos está del salario mínimo vital y móvil. No es casual, no solo por lo trascendente que es que en nuestro país las cargas se mueven en camiones, porque virtualmente el ferrocarril quedó desarmado, sino porque el sindicato, justamente también por eso, es un sindicato muy combativo, con mucho protagonismo, con una trascendencia en los últimos años muy significativa. Estoy hablando de Moyano, de la familia Moyano y su secretario general, sus hijos, etc.
Entonces, es una actividad cuyo salario es un salario bastante significativo. Ni que hablar si decimos petroleros, ni que hablar si, aún diciendo, no sé, sin que esto sea un demérito, pero panaderos, podemos ir a yeseros, van a encontrar que los salarios de acuerdos paritarios todos están necesariamente y significativamente por arriba del salario mínimo vital. Entonces, no es algo trascendente en nuestro país, si bien cada vez que se discute, y ahora esta semana que se logró que se incrementara el salario mínimo vital y móvil, hay como un efecto así de político de qué importante, pero la realidad es que no es trascendente. Y aquí voy a cerrar este tema, porque me vine a salario mínimo vital y móvil y ahora voy a regresar a donde venía de las prestaciones complementarias. Voy a cerrar con algo que tiene que quedar claro, una referencia clara. Si Santiago tiene una empresa de transporte de carga, una empresa que tiene 15 camiones, lo contrata al otro Santiago y le dice, che, yo te voy a contratar, vos trabajás conmigo, ¿sabés qué vamos a hacer? Yo te voy a pagar, te garantizo que te pago el salario mínimo vital y móvil. ¿Ustedes creen que eso es posible? Que podría... Santiago 1 le dice a Santiago 2, te estoy cubriendo lo que dice la ley. La ley dice que yo no puedo pagarte una remuneración menor a la de el salario mínimo vital y móvil. Te pago 35. El Santiago 2, ¿qué le va a decir? Pará, eso es para aquellos salarios que no tienen acuerdo de paritaria salarial. Yo soy conductor de camión, me rijo por el convenio colectivo 8089, mi salario es el de la escala salarial aprobada, 120.000. Si vos me querés pagar 35, ponelo, pero todo lo que me pagues de 35 va a ser a cuenta. Yo te voy a reclamar el salario que me corresponde por mi categoría y por mi actividad. ¿Entienden a dónde voy? Que por más que cualquier empresario intentara pagarle a un trabajador el salario mínimo vital y móvil, si ese trabajador está alcanzado en una convención colectiva con una paritaria salarial, lo que le pague va a ser un pago a cuenta. Nunca va a ser un pago cancelatorio de salario. ¿Por qué? Por orden público, porque ustedes ya conocen los principios y automáticamente lo que va a haber es una sustitución de cláusulas. Dijeron que va a pagar mínimo vital y móvil, está bien, decilo, pero ¿qué corresponde? Que me paguen lo que es la escala salarial para mi actividad. Voy al convenio colectivo, busco la escala salarial, pum, eso es lo que me tenés que pagar. ¿Cuánto me debes? Toda la diferencia del periodo no prescripto de lo que me pagaste de mes. Entonces, la referencia, y por qué insisto con esto, porque cuando hablamos del salario mínimo vital y móvil, es como que le damos una trascendencia, es che, por debajo de eso no. No, por debajo del salario convencional no se puede cobrar. Solo voy a usar el salario mínimo vital y móvil cuando no esté alcanzado por ninguna paritaria salarial porque no tenga convenio colectivo. Y eso en nuestro país es lo menos de lo menos. Porque díganme, cualquier actividad, la mayoría, la gran mayoría de las actividades están alcanzadas o por un convenio colectivo específico o por el convenio colectivo ómnibus, como varias veces les he dicho, que es el de comercio. Adentro del convenio colectivo 130-75, que es el convenio colectivo para empleados de comercio, estuvieron durante mucho tiempo, por ejemplo, los empleados de estaciones de servicio. Hasta que ellos lograron un sindicato especial y un convenio colectivo especial. Y hoy los trabajadores empleados de estaciones de servicio tienen una remuneración más alta que la de comercio, pues lograron su convenio colectivo. Estaban adentro de comercio también los informáticos, hasta que no hace muchos años lograron un sindicato y una paritaria para trabajadores informáticos, cuyos sueldos básicos son bastante más altos que los de empleados de comercio. ¿Entienden a dónde voy? ¿Cómo es el juego? ¿Para qué? Para que no cometamos el error de decir, che, con un salario mínimo vital, eso es lo menos. No, no, lo menos es la escala salarial del convenio colectivo. Solo aplico el salario mínimo vital y móvil si no hubiera escala porque no hay convenio colectivo. ¿Sí? Bien, ¿dudas de esto? ¿No? Volvemos para las prestaciones complementarias. ¿Por qué? Porque las prestaciones complementarias que están definidas en el 105, no muy definidas, dice, forma de pago prestaciones complementarias. El salario debe ser satisfecho en dinero, coma, especie, habitación, alimento o mediante oportunidad de obtener beneficios o ganancias.
Estas formas en que, se debe satisfacer el salario, las vamos a ver luego. Los articulados siguientes hablan de cada una de estas formas. Ahora bien, ¿qué son las prestaciones complementarias? Porque aquí no lo ha dicho todavía. Aquí está diciendo que el salario debe ser satisfecho de esta manera. Hay prestación complementaria cuando lo que se otorga o se abona está por sobre la remuneración convencional que se me aplique al caso mío. Va de vuelta. Le acabo de decir que los salarios lo definen las paritarias salariales. Si yo tengo definido que para esta categoría el salario es 50.000, eso es salario. Y habrá prestación complementaria si yo por sobre ese valor otorgo alguna suma de dinero o alguna pago en especie o habitación o participación en las ganancias. Entonces, la prestación complementaria es lo que está o excede el valor de la remuneración de la escala salarial convencional. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque el artículo lo que dice es que las prestaciones complementarias, en principio, son remunerativas. Integran el concepto de remuneración. Vamos a dar un ejemplo fácil. Recién la compañera decía, bueno, en comercio más o menos están en 52, pongamos 55.000 pesos. El empleador dice, está bien, te pago lo que te corresponde por convenio, 55.000, y te pago 15.000 pesos más como prestación complementaria. O sea que está cobrando 70.000. Esos 15, que es la prestación complementaria, ¿son remuneración o no son remuneración? Sí, son remuneración. Porque las prestaciones complementarias, por definición, son remunerativas. Pausa. Son remunerativas y solo van a ser consideradas como no remunerativas las que están enumeradas en el artículo 105 de los incisos A a D inclusive. Entonces, ojo, cuando hablamos de beneficios sociales, dijimos que para la ley los beneficios sociales son prestaciones de naturaleza de seguridad social no remunerativas. O sea, el beneficio social, por definición para la ley, es no remunerativo. 105. La prestación complementaria son remunerativas, por definición son remunerativas, pero el legislador se le ocurrió poner taxativamente algunas prestaciones complementarias que se van a entender que son no remunerativas. Cami, ¿se entendió? Camila, te pregunto porque te tengo con cámara prendida, y por eso. Me viste con cara de desorientada. Sí, un poco. No, sí, se entiende, se entiende. Bien. Bien. ¿Todos entendieron? No me mientan, traten de ser sinceros al menos hoy conmigo y díganme, no entendí un carajo, Cataldi, explica todo de nuevo. Ese es el concepto. Todavía no explicamos cuáles son las prestaciones complementarias no remunerativas de los incisos del 105. Pero lo que quiero que quede claro de inicio es que beneficios sociales son no remunerativos, porque así lo dice la norma, más allá de la crítica o cuestionamiento que tenga. Prestaciones complementarias son remunerativas, salvo estos incisos que vamos a ver ahora. Que el legislador entiende que son prestaciones complementarias, pero que no van a tomarse como remunerativas. Ya sabemos la importancia que eso tiene. No van a ser base de cálculo para la indemnización, no van a ser base para el SAC, no van a ser base para las vacaciones, por eso es importante y trascendente. Bien, voy a explicar sobre todo el primer y el último inciso, que son los que tienen aplicación y que son los que generan dificultad. El inciso A, lo leo, traten de ir entendiendo lo que yo voy leyendo, y me gustaría que lo que no entiendan, cuando yo lo pause, me digan, no entiendo esto, porque la norma parece más compleja por cómo está redactada que lo que en definitiva está explicando. Dice, los retiros de socios de gerentes de sociedades de responsabilidad limitada a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente contabilizados en el balance. Camila Pastavsky se acaba de agarrar la cara como diciendo ya, donde dijo retiro, no entendí nada, me metí un SRL en el medio, ¿qué tienen que ver los socios del SRL? ¿Alguien lo entendió o se anima a decirme qué entendió de esto? Profe, ¿puede ser que cuando cierra el balance de la empresa, la sociedad, algunos socios pueden exigir una participación en las ganancias?
Eso sería un tema societario comercial. ¿Qué te falta ahí? ¿Qué pata no te está faltando? Que es un trabajador dependiente. Eso es lo esencial. Bien. Ustedes ya saben, porque ya estudiaron sujetos, que la ley contrato contempla lo que se denomina socio empleado. Yo puedo ser socio de una SRL y a su vez puedo revestir el carácter de empleado. En la medida que tenga asignada una tarea determinada, soy empleado de la SRL. Entonces, ¿a qué refiere este inciso A? Vamos a ponerlo casuísticamente para que quede claro. Supongamos que entre Santiago, Camila y yo hacemos una SRL. ¿Sí? Y de los tres, más allá del carácter de socio gerente, Santiago trabaja porque lleva toda la parte de la administración. Camila y yo no trabajamos, somos socios, pero no trabajamos en la SRL. El único que trabaja es Santiago, reviste el carácter de socio empleado. Entonces cobra todos los meses un sueldo, como cualquier empleado. Puede estar fuera de convenio, pero cobra un sueldo. ¿Hasta ahí me siguen con el ejemplo? Tenemos una SRL, que es una sociedad regular, somos tres los socios, de los tres, uno trabaja en relación de dependencia y los otros no. Santiago, un mes determinado, que tiene un recibo de 150.000 pesos, dice, che, yo quiero que a cuenta de las utilidades del próximo ejercicio me den 50.000 pesos como una prestación complementaria no remunerativa. Está bien, Santiago, hay disponibilidad. Te habilitamos y en el recibo te ponemos 50.000 pesos, prestación complementaria no remunerativa, 105, inciso A. ¿Está bien? Sí, la ley autoriza eso, pero ¿qué dice la ley? Que cuando terminemos el ejercicio y cerremos el balance, eso que le hemos pagado, que esa cuenta de utilidades tiene que estar reflejado en el balance. Es decir, tienen que haber utilidades y a Santiago mínimamente le tendrían que haber correspondido 50.000 pesos. Entonces, lo que le correspondió de utilidades, él lo cobró a cuenta, quedó calzado. Es una prestación complementaria no remunerativa. Pero si cerramos el ejercicio y resulta que dio pérdida, lo que nosotros le pagamos a Santiago no fue a cuenta de utilidades, porque nos dio pérdida, el balance no nos dio ganancia. Entonces, ¿qué es? Es una prestación complementaria remunerativa. Debe pasar a pagar aportes y contribuciones, porque no fue a cuenta de la ganancia del SRL, porque no hubo ganancia. Entonces, ahora con esta explicación, vuelvo a leer el artículo. Dice, los retiros de socio gerente de sociedad de responsabilidad limitada a cuenta de las utilidades del ejercicio debidamente contabilizados en el balance. Es decir, lo saco a cuenta, pero el balance después lo tiene que reflejar. Si se diera ese supuesto, que es un socio empleado, que cobra a cuenta de utilidades y que luego el balance refleje ese monto como utilidades, esa es una prestación complementaria no remunerativa prevista en el artículo 105, inciso A. ¿Se entendió? Un poco más, al menos que la primera lectura. El inciso impresiona porque mete una sociedad en el medio y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver acá una sociedad? Si ustedes logran entender que estamos hablando de un empleado que a su vez es socio, la figura del socio empleado, ahí ya la cosa empieza a fluir un poco más. Entonces, ese es el razonamiento que tienen que hacer. Inciso B, retiro de gastos sin comprobante correspondiente al uso del automóvil, propiedad del empresa o del empleado, calculado en base a los kilómetros recorridos. Este inciso, más allá de que sigue estando vigente, no es operativo porque la OIAFIP ante DGI nunca reglamentó el monto hasta cuánto, así que es una letra muerta, no tiene mucho sentido. Acá estamos hablando en el inciso C, los viajantes de comercio, una actividad que tiene su propio convenio colectivo de trabajo, acreditados con comprobante en los términos del artículo 6 de la 24241, aclaro para que no vayan corriendo a buscarla, esta es la ley de jubilaciones, 24241, y los reintegros de automóvil las mismas condiciones que especificaban en el inciso anterior. O sea que, si soy viajante de comercio y tengo que insumir gastos con comprobantes de la utilización del automóvil, eso que me den y que yo tenga el comprobante va a ser una prestación complementaria no remunerativa. Dije que el A y el D son los que importan, porque el de viajante de comercio es muy específico, y eventualmente hay que ver lo que dice el convenio colectivo de viajantes de comercio,
Pero el inciso D, el otro día lo expliqué, y lo expliqué con alguna rapidez porque se nos venía la hora. Vamos a explicarlo de nuevo. Está vinculado con la vivienda. Entonces, antes de ver el inciso, yo parto de una afirmación. ¿La vivienda es remunerativa o no? Sí, la vivienda, en principio, otorgada al trabajador, ya sea que el empleador sea el dueño o que pague el alquiler, es parte de la remuneración. La vivienda es remunerativa. Dicho esto, hay que ver que la vivienda puede ser no remunerativa, salvo en estos únicos dos supuestos. Es decir, que va a ser una prestación complementaria no remunerativa si se da lo que dice el inciso D, que como hice en la clase pasada, lo voy a dividir. Primer supuesto, comodato de casa-habitación, propiedad del empleador, ubicado en barrios o complejos circundantes al lugar del trabajo. Primer supuesto. Comodato. ¿Qué es un comodato? Préstamo de uso. PRUC. Ahí le salió automáticamente en la cabeza a ustedes porque ya lo saben. Entonces, estamos hablando de que el empleador me presta la casa o la habitación, pero no cualquier casa o habitación. Tiene que estar en barrios circundantes o complejos, como dice acá, circundantes al lugar del trabajo. Ejemplo típico de nuestra zona fueron las represas hidroeléctricas. Vamos a hacer una represa en el medio de la nada, en el norte, supongamos Chigüido, si se ejecutara, entonces tengo que llevar cantidad de trabajadores y no tengo ciudades muy pobladas cerca donde alojarlos. ¿Qué hago? Yo, empresario que gané la licitación de la adjudicación de la represa, construyo viviendas que son mías porque las hago yo y se las doy en comodato, en préstamo de uso a mis trabajadores que viven ahí en lugares circundantes a la represa, en el mismo lugar donde se va a ejecutar la represa. Si ese ejemplo les parece muy distante, tomen el que creo que preguntó, no sé, Santiago, ¿quién fue? El de los peones de la chacra. O el peón en un campo de una estancia en provincia de Buenos Aires. Si bien se aplica un estatuto específico, hay una ley específica para los trabajadores rurales, que es la ley 26727, el concepto es el mismo. Si yo tengo un campo de X hectáreas y tengo que tener a alguien que viva para que trabaje y le doy una vivienda, esa vivienda que es mía porque está en mi campo, se la doy en comodato. Y está en un barrio, aquí no es un barrio, es un complejo circundante al lugar donde ejecuta la tarea. En tal caso, excepcionalmente, la vivienda es una prestación complementaria no remunerativa. ¿Se entendió ese supuesto? El mismo inciso de corrido da otro supuesto diferente, también vinculado con la vivienda, pero diferente. ¿Por qué? Porque dice, o la locación en los supuestos de grave dificultad en el acceso a la vivienda. Aquí ya no estamos hablando entonces de un comodato, un préstamo de uso, sino que estamos hablando de un contrato de alquiler, una locación que está pagando el empleador. Pero no cualquier contrato de alquiler va a poder justificar que sea una prestación complementaria no remunerativa. Tiene que existir grave dificultad en el acceso de la vivienda. Esto es una cuestión de hecho, una cuestión fáctica, poder probar de que el empleador me está pagando el alquiler de una vivienda porque existe una grave dificultad en el acceso y por eso es que él la ha tenido que contratar. Esto, dije la clase pasada, el ejemplo más cercano que tenemos para poder graficarlo es la zona caliente de Vaca Muerta. Cuando en Añelo comenzaron a construirse las viviendas y los hoteles o las habitaciones para alojar a los trabajadores del petróleo que se venía, ya se sabía que la oferta iba a ser muy escasa. ¿Por qué? Porque la demanda de mano de obra es intensiva y la zona de Añelo es una zona muy circundante a donde se encuentra toda la explotación del fracking en Vaca Muerta. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy, si un trabajador quiere ir a alquilar una habitación, posiblemente le pidan 40, 50 mil pesos por la habitación con baño. Y no se la alquilen al trabajador, porque no tenga por recibo suficiente solvencia para poder pagarlo.
Entonces, ¿qué hace el empleador? El empleador va y alquila la casa o los complejos de vivienda completa o los hoteles y se los asigna a cada uno de sus trabajadores. Paga el alquiler y acredita la dificultad en el acceso a la vivienda. Si eso se diera, la vivienda en tal caso es una prestación complementaria no remunerativa. ¿Se entendió? Profe, Sí, quiero Santi. preguntar dos cosas. Primero, ¿por qué no entiendo por qué en el caso de que le haga un comodato con un trabajador en un lugar cerca, lejos del lugar de trabajo, por qué entra como remunerativa y si en todo caso es muy parecido, solo que la lejanía lo distingue? No, la razón de ser, Santiago, en eso es que yo debo otorgarte la vivienda en función de que si no es imposible que se ejecute la tarea o el traslado que te va a ir rogar, entonces la tengo que construir, hacer o existe y yo te doy la vivienda para poder ejecutar la tarea. Cuando tengo que traer mano de obra masiva, como puede ser una represa, yo no podría, nosotros estamos imaginando hoy una represa como el Chocón, viendo la villa del Chocón, pero la villa no existía, o sea, la villa existe como consecuencia de que se hizo el Chocón. Y lo mismo puede pasar para el lado de Piedra, Picún, donde las ciudades hoy se han desarrollado, porque en algunos casos, recuerden, Alicura, por ejemplo, se inundó lo que era la villa de Alicura, quedó bajo agua. Hubo que construirla para poder hacer la represa y traer la gente a trabajar ahí. Entonces esa es la razón de ser de la proximidad o barrio circundante como exige. La segunda pregunta. En este caso no sería una ganancia para el trabajador, por eso no es remuneración, sería. O sea, lo tengo que llevar porque de otra manera no puede ir a trabajar. Exactamente, exactamente. No, y la otra pregunta va más con el supuesto anterior, en el tema de por qué cambia si el trabajador le presenta los comprobantes o si no se lo presenta. Porque a veces es remuneración y porque otras veces no. En los incisos anteriores de viático, bueno. Claro. Hacer una pausa con la pregunta porque voy a contestarla ahora cuando veamos el tema de los viáticos. O sea, la vamos a ver genérica en los viáticos, pero quiero cerrar lo de vivienda. Lo quería cerrar con esta pregunta a ver si más o menos quedó claro o no. Supongamos que yo soy el gerente de el ISI en Roca. Si no me equivoco, para aquellos que a lo mejor no conocen Roca o están yendo poco porque no estamos haciendo clases presenciales, el ISI está ahí en la rotonda, digamos, cuando uno llega, pasa la caminera, se ve ahí está el ISI, creo que tienen el BEA, a diferencia de Neuquén que tiene el Jumbo, pero está ahí el ISI. Vieron que, para los que conocen Roca vieron que de este lado de la rotonda hay un complejo de departamentos muy, muy lindos. Supongamos que el gerente del ISI, el ISI, le alquila un departamento ahí y le paga el alquiler. Ese valor de locativo que está pagando el ISI a su gerente, ¿es remunerativo o es no remunerativo? Es remunerativo. ¿Por qué? No hay crisis. No hay crisis habitacional. Pero vos que dijiste, ¿no remunerativo o remunerativo? No, para mí es remunerativo. Ah, ok. Alguien que le pelee un poco a Santiago, que está hablando así medio solo, y alguien que le discuta. Para mí no, que está próximo al lugar de trabajo. Por lo tanto, le cabría el comodato o el préstamo de uso, aunque se lo está brindando el ISI. Bien. ¿Algún otro? Yo coincido con Santiago, que son remunerativos porque es un alquiler, o sea, es una locación y no hay complejidad en el acceso a la vivienda. Bien. Ok. Ahí jugaron un poco con los argumentos, que es el objetivo de esto. La respuesta es remunerativo. ¿Por qué? Porque no encuadra ni en el supuesto primero ni en el supuesto segundo del inciso D. No encuadra en el primero porque no hay comodato. Entonces, automáticamente no nos importa que sea un barrio circundante, porque acá no es ni siquiera un barrio circundante. Es un complejo que está fuera de lo que es el ISI y no necesitamos. En la pregunta que hizo Santiago dice, che, ¿y por qué es importante? Y porque si no, de otra manera no trabajaría en una represa. ¿Cómo hago viviendo en Piedra del Águila para irme hasta a 100 kilómetros? Sería imposible.
Entonces, no hay comodato, no es el primer supuesto. Podría ser el segundo, porque hay alquiler, pero ¿qué ocurre? Le falta el requisito. No hay grave dificultad en el acceso a la vivienda, porque en General Roca hay viviendas para alquilar y hay departamentos que se consiguen y se alquilan. Entonces, si bien la grave dificultad en el acceso a la vivienda es muy probatoria, es muy casuística y habrá que estar a poder demostrarla. Yo les he traído el ejemplo de Añelo como para poder graficarla, pero no es necesariamente se va a dar siempre en Añelo, quizá en este momento tampoco se diera. Lo cierto es que deben partir de que cuando hay vivienda, en principio es remunerativa, y excepcionalmente no lo es si encuadra exactamente en alguno de los dos supuestos del inciso D. Porque como es por excepcionalidad, debe configurar el tipo que da el inciso D, hablando como si fuéramos penalistas. O sea, se deben dar los recaudos que tiene previsto la norma. Si no se da, no puedo analógicamente estar bueno, pero que fue un poco lo que Santiago intentó, dijo, está bien, no hay comodato, pero es barrio circundante, es alquiler en barrio circundante, ¿podría ser? No, porque el principio es que la vivienda es remunerativa. Excepcionalmente no lo es, y para no serlo, siempre hablando de los principios protectorios, ¿no? El principio protectorio a favor del trabajador. Para no serlo, debe darse el supuesto exacto. Si no se da el supuesto exacto, la vivienda es remunerativa. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bien. Ahora, si esto está, yo salgo, y me llevó casi la horita, salgo de esta primer gran discusión de remuneración. ¿Cuándo hay remuneración? ¿Cuándo hay un beneficio social? ¿Y cuándo hay prestación complementaria no remunerativa del 105 en los incisos? Esto es del nudo de esta unidad. Ahora vamos a avanzar, porque obviamente remuneración no se agota acá, pero vamos a avanzar un poco más ágil. Yo voy a ir paneando los artículos y voy a ir remarcando, ya vamos a llegar a lo de Santiago Viáticos, porque vamos a ver, está ahí muy cerquita del artículo, y vamos a contestar la pregunta de Santiago. Entonces, le vamos a poner una dinámica ahora para tratar de agotar hasta el 150 más o menos, que son 140 y pico, los artículos siguientes de remuneración. Si me excedo en la velocidad, tip, como tocan timbre, dice, profe, no te estoy entendiendo, baja un poquito porque venís muy rápido. 106, pregunta de Santi. Dice, los viáticos. La respuesta es, ¿el viático es remunerativo o no es remunerativo? La respuesta está en la norma. Si lo que yo otorgo de viático tiene rendición con comprobante, no es remunerativo. Ahora, si no tiene rendición con comprobante, es remunerativo. Dicho esto, la pregunta original es, che, ¿y qué es un viático? Porque a lo mejor alguno de ustedes no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de viático. ¿Qué se les ocurre? Santi, vos que preguntaste, ¿qué es un viático? ¿Qué podría entenderse como un viático? Es un gasto que llega a hacer una persona para hacer un viaje o para llegar a algún lugar. Sí, normalmente lo vinculamos con eso. Recuerden, estamos presumiendo que el trabajador ejecuta su tarea dentro de la empresa. Si no, si la hace afuera, la hace en su casa, estamos en teletrabajo, eso ya lo hemos visto. Pero si como consecuencia de las tareas que tiene que ejecutar se tiene que desplazar, y tiene que ir a otro lugar, y tiene que alojarse en ese lugar, y tiene que comer en ese lugar, todos esos gastos, la pregunta es, ¿son remuneración o no? Esos gastos se denominan viáticos. Y el artículo hace una clara distinción en lo que se rinde con comprobante y lo que no se rinde con comprobante. Yo lo voy a explicar de manera más burda para que se entienda. Santiago, que trabaja en el estudio, suele ir de vez en cuando a Cutralcó y Chosmalal a ver los expedientes y hacer alguna actividad de procuración allá. Entonces yo en el recibo todos los meses le pongo viáticos por traslado 10.000 pesos, fijo. Y Santiago va y viene, va a Cutralcó de vez en cuando, va a Chosmalal, no importa si va una vez, si va 3, si va 5, si come, si se queda a dormir o no, yo le pago 10.000 pesos todos los meses. ¿Tengo comprobante? No, ninguno, porque Santiago no lo pide, yo no se lo pido, yo le pago una suma fija de viáticos. ¿Qué hay ahí? ¿Hay verdaderamente viáticos? No, hay remuneración. ¿Por qué? Porque no hay ningún comprobante que acredite que el gasto lo hizo o no.
y a lo mejor ni siquiera fue este mes para Cutralcó, para Chosmalal, yo le sigo poniendo viático 10.000. Entonces, en ese caso, eso que estoy pagando es una remuneración que la he dibujado, que le he puesto otra denominación, pero sigue siendo una remuneración. Ahora, si cada vez que Santiago va, viene, yo le doy 5.000 pesos por recibo y le pongo pago a cuenta viáticos Chosmalal, y después viene y me trae comprobante por 5.000 pesos, perfecto, eso es un viático. Yo le adelanté dinero para gasto, él lo gastó, me rindió cuenta, no hay ningún problema, no hay remuneración, es un viático. Pero supongamos que no me rinde 5.000 de gasto, me rinde 3.000. Si los 2.000 restantes no me los devuelve, ¿se entiende? Se quedó con esos 2.000 son remunerativos. Solo 3.000 son viáticos, porque hay comprobante, y 2.000 son remuneración, porque no acreditó haberlos gastado. ¿Se entendió o no se entendió? Leo el artículo y volvemos. Sí, dale. ¿Puedo hacer una consulta? En caso de que en el recibo de sueldo te incluyen los haberes mensuales y además viático, y no te exigen ningún tipo de recibo de cuánto gastás vos, ahí estaríamos dentro de un caso de una remuneración. Exacto, totalmente. Esa es una remuneración, porque el artículo dice, los viáticos serán considerados como remuneración, punto, o sea, coma, pero ya afirmamos, el viático es una remuneración, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobante, salvo lo que en particular dispongan los estatutos profesionales y convenios colectivos de trabajo. Porque, por ejemplo, viajantes de comercio no requiere comprobante de gasto para el automóvil. ¿Por qué? Porque cuando tengo una zona, presumo que la zona está, la tengo que hacer, la hago con mi vehículo, entonces ahí no me requiere el comprobante de gasto de combustible o de amortización valor vehículo. Pero eso es específico para un estatuto profesional como el de viajante de comercio. En términos generales, vuelvo al concepto. El viático es remuneración. No va a ser remuneración en la medida que yo acredite que lo tengo debidamente gastado o consumido, o hasta la parte que acredite que lo tengo gastado o consumido. Si no hay comprobante, adelante el viático es remuneración. Santi, no me acuerdo qué me habías preguntado de viático, pero... El tema del inciso B, del 105, que dice los que andan, que no hace falta que entreguen comprobante. Exacto, pero es específicamente para los viajantes de comercio en función del convenio colectivo que así lo contempla. Claro, pero el anterior, eso ponerle sería el caso de un taxista. Un taxista que trabaja en el auto de la empresa. Me mataste. ¿El inciso B o el inciso C? El B. El que decía ese que usted dijo que era no se aplica porque la el B. o AFIP no. No, el B. El B tiene que ver con gasto de combustible cuando vos ponés el vehículo o cuando es el de la empresa. Pero eso estaba sujeto a un tope, a un monto máximo de utilización. Nunca se reglamentó, por lo tanto, este inciso no tiene operatividad. Vos no podrías hacer pasar como un gasto de combustible no remunerativo el dinero que te den para gastar en nafta. ¿Por qué? Porque nunca se reglamentó, entonces no se sabe si es 0, 1, 100, cuánto es. Pensé que me estabas preguntando el C, que es específicamente para los viajantes de comercio. Bien, avanzamos. La remuneración debe ser básicamente expresada en dinero y el pago en especie tiene un límite, el 20%. Ya lo habíamos comentado, pero quiero volver a hacer hincapié sobre esto porque suele dar dolores de cabeza. Supongamos que Cami trabaja como empleada de comercio y el sueldo que le corresponde por la categoría, en función de la paritaria, es de 60.000 pesos. Y el empleador le paga 60.000 pesos y le alquila una casa de 40.000 pesos de locación. ¿Puede eso existir? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Cuál es la remuneración de Cami? Ayúdenme a resolver el problema. A Camila no le gustó la casa de 40, parece, porque está con cara de seria, como diciendo, yo no quería esta casa de 40.000 pesos. Díganme, primero, ¿puede el empleador hacer eso o afecta el porcentaje de pago en especie?
el alquiler es de 40.000 y el salario era, no me acuerdo cuánto habías dicho, 50 y algo. 60.000, estaría 60.000. 60, está excediendo el 20%, el 40%. Entonces, solamente se debería como imputar el 20% del alquiler. Eso lo beneficiaría al empleador, que está pagando un alquiler de 40 y solo va a tomar como pago en especie un 20%. No hago más adivinanza. Sí, a ver. No, en realidad, como se excede el salario mínimo, todo lo que se exceda del salario mínimo entra extra. Entonces, si quiere dar en especie 40.000, 60 u 80, no habría problema. El problema sería de que si le paga 40, de los 60 le paga 40 y 20 o 30 en especie. Ahí sí se excedería. Muy bien, Lautaro. La clave está ahí, que cuando el artículo 107 habla del 20% como máximo del pago en especie, es el 20% de la remuneración convencional que al trabajador le corresponde. Es decir, esta trabajadora que tenía 60.000 pesos de remuneración no puede tener más o menos 12.000, 10.000 de pago en especie, y el resto tiene que ser en dinero. Pero si yo le pago los 60 en dinero, lo demás, la prestación complementaria que yo le dé, puede ser toda en especie, porque es en beneficio de la trabajadora, no hay ningún problema. Entonces, no hay ni afectación del porcentaje y es una prestación complementaria remunerativa. ¿Cuánto cobra Cami? Cobra 100.000, de los cuales 60.000 lo cobra en dinero y 40.000 lo cobra en especie. Pero al cobrar 100.000, porque la vivienda es remunerativa, porque no está en ninguna de las excepciones, debería haber aportes y contribuciones por 100.000. Debería tomarse esa base de cálculo a los fines de un eventual despido, porque su remuneración es 100.000. Parte en dinero y parte en especie. Esto en la práctica pocas veces se hace, pero esto es lo que la ley dice y es lo que corresponde. Ahora tenemos ya hace tiempo, por lo menos 10 años, mucha jurisprudencia en torno a algunos pagos en especie que antes no se detectaban o se consideraban insignificantes. ¿Como cuáles? Como la telefonía celular, la computadora, el vehículo para utilizar. Entonces, la jurisprudencia cada vez más sostiene, está perfecto, usted le paga el sueldo de convenio, 100.000 pesos, pero a su vez le da un teléfono que es para el trabajo, pero también lo usa para su vida personal. Y que el consumo de ese teléfono son 5.000 pesos, 3.000 pesos por mes. Y a su vez le da un vehículo, que es la camioneta, que la usa para el trabajo, pero también la usa los fines de semana, se va de vacaciones, y eso tiene un costo de combustible X. Bueno, esas prestaciones complementarias en especie, la jurisprudencia casi mayoritariamente ya las encuadra como remunerativas. Entonces, ojo con esto, porque si bien es cierto que la remuneración debe ser satisfecha en dinero, muchas veces hay prestaciones complementarias en especie que no se tienen en cuenta y que son también cuantificables a los fines de la base de cálculo del 245, de las vacaciones, del aguinaldo, etcétera, etcétera. Profe, una ¿Escucho? consulta. Diga. En ese caso, toda la tecnología que se dio durante la pandemia a los empleados para que puedan hacer home office, ¿tendría que considerarse a fines remunerativos? Por ejemplo, si dieron computadoras... Claro, bueno, en principio, ya lo vimos, viste que por la ley de teletrabajo expresamente se dice que tanto los insumos que el empleador dé como los costos que satisfaga del pago de energía eléctrica o distintos insumos como Internet no son considerados remuneración. O sea, la ley de teletrabajo expresamente ha excluido a estas herramientas otorgadas para poder hacer el teletrabajo dentro del concepto de remuneración. Yo aquí no estaba hablando del supuesto del teletrabajo, estaba hablando de que el trabajador va a la oficina, pero lo mismo tiene la telefonía celular, tiene la computadora que se la lleva a su casa y la usa indistintamente. Ahí es donde la jurisprudencia ha entendido que es un pago en especie remunerativo. En teletrabajo, si encuadras en la ley y si cumplís con los recaudos de la ley, en principio no es remunerativo porque así lo dice la ley de teletrabajo. Perfecto, ¿bien? Gracias. Otras formas en que puede pactarse la remuneración. Hemos visto y concebimos a la remuneración como un pago en dinero o como un pago en especie. Pero también la remuneración puede ser variable. Existe lo que se denomina pago por comisión o pago por participación en las ganancias, el famoso 14 bis no reglamentado de la Constitución Nacional. ¿Qué es esto?
el trabajador puede tener una remuneración convenida de manera variable. Yo les pregunto, ¿puede que yo pacte que toda mi remuneración va a ser a comisión? ¿O no podría convenirse eso, no podría acordarse eso? Supongamos que soy un vendedor de autos, de vehículos en una agencia oficial, y cuando ingreso me dice, mira, vos vas a ser vendedor y lo que vamos a pactar es que tu remuneración es a comisión. ¿Es válido eso, sí o no? ¿Y qué alcance Respecto al tendría? mínimo se podría, porque el trabajador no comparte el riesgo del empleador. Tendría Bien. que tener un salario mínimo, ¿Y cuál es el salario mínimo? el que se convenga por el convenio colectivo. El que surja del convenio colectivo aplicable para la categoría de vendedor de ese convenio colectivo que se le aplica a la agencia. Santiago lo dijo bien, yo voy a simplemente reforzarlo. ¿Puedo pactar a comisión todo el salario? Sí, puedo pactarlo, no está nulo ese convenio. Ahora, si un mes no vendo nada, ¿quiere decir que cobro cero? No, no. Tengo garantizado todos los meses el salario mínimo del convenio colectivo aplicable a mi categoría. Supongamos que 60.000, todos los meses tengo garantizados los 60.000. La comisión lo que va a implicar es un incremento variable de mi remuneración por sobre la remuneración básica del convenio. Pero nunca puedo cobrar menos del básico del convenio. Algo que se hace en fraude en los trabajos a comisión a la ley se pacta contrato a tiempo parcial. O sea, se conviene no una jornada completa, sino que tengo un cuarto de jornada, supongamos que en vez de hacer 48 horas semanales hago nada más que 15 por recibo. ¿Por qué? Porque de esa manera achico el básico a la proporción de 15 horas semanales. Y cuando no hay venta, lo que me pagan es el básico de las 15 horas, más allá de que yo haya estado 8 horas, 9 o 10 disponible. Esto es en fraude a la ley, pero es la forma en que se hace para achicar los básicos de aquellas actividades que están normalmente convenidas a comisión. Dije la del vendedor de auto, pero pueden tomar el que vende o activaciones de telefonía celular, el que vende activaciones de DirecTV. Son muchas las actividades que a veces están vinculadas casi exclusivamente a la producción que se da por la comisión en venta. Lo que el artículo 108 deja en claro es que cuando se pacte comisión se debe liquidar sobre las operaciones concertadas. ¿Esto qué quiere decir? Es que yo, vendedor, logré concertar la operación, poco importa si después la empresa cobra o no cobra. Yo no soy socio del resultado de que después no percibió aquello que yo concerté como operación. Esto ocurría mucho en la telefonía celular. Cuando ustedes eran unos niños, pero cuando apareció la telefonía celular, salieron a la calle masivamente los vendedores porque tenían por cada teléfono activado una comisión importante. Y había muchas veces que quien lo suscribía lo activaba, lo usaba un mes y cuando vencía la boleta no lo pagaba, entonces se caía esa venta. La comisión, en principio, debe pagarse sobre la operación, no sobre si continuaba o no continuaba las ventas. Entonces, ahí había algunas formas también poco lícitas de cómo hacer para que eso no ocurriera, pero lo cierto es que para la ley basta con que se concerte la operación, no con que se termine cobrando. Las comisiones colectivas y la distribución es otra forma de participación. Aquí ya no es en función solo individual, sino que es del grupo, del sector, que podemos pactar comisión. Y la participación en las utilidades, que es esta disposición que surge del propio artículo 14 bis, tienen todas las comisiones, la colectiva y la participación, que permitir lo que el 111 llama verificación, que es que el trabajador o la asociación sindical pueda constatar en base a la documentación de la empresa si efectivamente cuántas operaciones se hicieron o en el caso de las utilidades, qué utilidades subieron, etc. Creo, ya pasaron 3, 4 años porque venimos de crisis en crisis, pero en algún momento volvió a tomar estado de discusión, al menos pública,
la necesidad de reglamentar la participación en las utilidades. Un sindicato fuerte como Camionero había pedido de que se dictara una ley reglamentando cómo se iba a aplicar las participaciones en las utilidades. Esto, por supuesto, no se logró ejecutar, no se hizo, y en un país como el nuestro, donde muchas de las actividades productivas viven de crisis en crisis, suele ser bastante difícil ponerse a hablar de repartir utilidades. Pero si lo hubiera, si el empleador voluntariamente así lo hiciera y así lo implementara, es perfectamente válido. Aún habiendo participación en las utilidades, volvemos al mismo concepto de comisión. Debe garantizarse la remuneración convencional mínima para la categoría y la actividad. Que yo participe en las utilidades no quiere decir que yo me asocie a las pérdidas. Como dijo Santi, el trabajador es ajeno al riesgo. Ese es el principio de ajeneidad en el riesgo. Entonces, participo en las utilidades en la medida que existan, pero si no existen utilidades, lo mismo cobro por mi trabajo, pero voy a cobrar el mínimo de la escala del convenio colectivo. Forma de pactar el salario. El salario estamos todos acostumbrados a que se suele pactar por tiempo. Soy trabajador mensualizado, trabajo X cantidad de horas, entonces tengo un trabajo pactado por tiempo. Pero hay otra forma de pactar también el salario, que es lo que se denomina por unidad de obra, o más comúnmente como salario a destajo. ¿Qué es a destajo? Yo ejecuto una determinada actividad que la mido en función de lo que produzco en esa actividad. Vamos a poner el ejemplo más común, aún siendo que son los trabajadores que están con su estatuto especial. El trabajador rural que tiene una actividad que puede ser, vamos a poner la cosecha, y volvemos a la ley contrato. Por cada bin que cosecha, va a cobrar 500 pesos. Entonces, ¿qué tengo ahí determinado? Tengo determinado la unidad de obra, es decir, por cada bin terminado, el trabajador se hace acreedor a esa suma de dinero, 500 pesos. Pregunto, si hizo un bin, ¿cobra solo 500 pesos cuando el salario diario del trabajador rural es de 1.500 pesos? ¿O tiene garantizado el salario diario? Tiene garantizado el salario diario. Volvemos al mismo esquema. Por más que yo pacte a destajo o por unidad de obra, nunca puede cobrar menos que el jornal diario para la categoría y la actividad de que se trata. El trabajo a destajo es un beneficio, es un plus, porque le conviene tanto al empresario como al trabajador. Cobra más, pone más esfuerzo, lo hace más rápido, pero cobra más que el salario diario. ¿Y al empresario por qué le sirve? Y porque estamos hablando de la cosecha, levanta antes la cosecha, entonces no tiene riesgo de que se le pase la fruta en planta, llegante a los mercados, entonces ofrece pagar por unidad de obra. El sistema de trabajo a destajo es voluntario, el empresario puede ofrecerlo o no ofrecerlo, el empleador no puede obligar a que se le pacte a destajo, pero la condición es que debe respetarse siempre el salario mínimo. Cuando hablo mínimo, no pongan en la cabeza mínimo vital y móvil, pongan mínimo de la escala salarial vigente en el convenio colectivo que se le aplica al trabajador. Ese es el mínimo del jornal. Dice, en la formulación de las tarifas de destajo se tendrá en cuenta que el importe que recibe el trabajador en una jornada de trabajo no sea inferior al salario básico establecido en la Convención Colectiva de Trabajo de la actividad o en su defecto el salario mínimo vital y móvil si no hubiera convenio colectivo. El empleador estará obligado a garantizar la dación de trabajo en cantidad adecuada, de modo de permitir la percepción de salarios de tales condiciones, respondiendo por la suspensión o reducciones justificadas del trabajo. Esto es, me debe, si yo voy a pactar cosecha de destajo, tiene que estar la fruta madura para cosecharla, porque si me dice, bueno, dale, y la fila está toda verde, y yo termino, y hice un solo bin cuando podría haber hecho 5, obviamente el que me está perjudicando es el empleador que me quiere aplicar un trabajo de destajo sin darme los elementos para hacerlo. Entonces, eso es lo que significa la norma en el servicio. Hasta acá vienen siguiéndome, porque aceleré un poco el ritmo y por ahí está alguno que viene sin entender algo. ¿Estamos? Voy a tirar... Profe. Porque, sí, escucho. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Qué beneficio tendría ahí el trabajador en el ejemplo que usted da, el empleador, en el ejemplo que usted da, si igualmente tiene que pagarle el mínimo que establece la escala salarial del convenio colectivo, por ejemplo? Establece
un pago por unidad de obra, pero si no puede realizar más porque las condiciones no están dadas, igualmente el mínimo lo tiene que cubrir. Exacto, No por sé eso cuál es sería que... el No, beneficio. es que el empleador no tiene beneficio. En realidad, cuando el empleador pacta a destajo, es porque sabe que el trabajador, a un ritmo normal, como exige la ley, va a poder superar el valor del jornal diario y a él le va a convenir. Entonces, yo te lo voy a poner con la cosecha. ¿Por qué no todos ponen a destajo? Esto ya es muy casuístico lo que te estoy diciendo. Porque, por ejemplo, para hacer más rápido la cosecha, el trabajador llena más bin, pero maltrata la fruta, la golpea, la saca más rápido, entonces, en definitiva, logra hacer 7 bin, cuando a un ritmo normal haría 4, cobra más, pero la fruta está perjudicada. Entonces, hay empleadores que prefieren no poner a destajo, pagan el jornal mínimo y se va a hacer un ritmo normal de trabajo. Yo, con un ritmo normal, estoy bien, pero cuida la fruta, cuestión de que los 3, 4 bin que hagan sean suficientes. Quien ofrece pagar a destajo y quien mantiene un pago a destajo es porque normalmente ya evaluó de que la condición del trabajador sirve a los fines de aumentar la producción, mantener la calidad y que yo tengo cómo proveerle de tareas. Porque si no tengo cómo proveerle, como decís vos, no sería lógico. ¿Para qué le voy a decir a destajo si lo mismo le voy a tener que pagar el jornal de la actividad y va a ser un solo bin? Entonces, esto es muy puntual. De hecho, en esta actividad como la cosecha, hay periodos de la cosecha donde el empleador conviene a destajo y otro a suma fija garantizada diaria. Según si está arrancando o está terminando la cosecha, según si tiene variedad o color, según si tiene... O sea, es muy casuístico. Y eso depende de cómo las partes lo negocian. Me meto en otro tema, sin mostrarlo todavía, el 113, las propinas. Como venimos medio apretadito de tiempo, no voy a hacer tanta pregunta y lo voy a dar yo. En principio, la propina, para que sea considerada remuneración, tiene que cumplir con 2 requisitos, como da la norma. Debe ser habitual y tiene que estar permitida, es decir, no debe estar prohibida. Va de vuelta. 2 requisitos. Dice, cuando el trabajador, con motivo del trabajo que preste, tuviese oportunidad de obtener beneficios o ganancias, los ingresos en conceptos de propina o recompensación serán considerados formando parte de la remuneración si revistieren el carácter de habituales y no estuvieren prohibidas. Va de vuelta. Para que la propina sea considerada remuneración, tiene que ser habitual y no debe estar prohibida. Pregunto, y ahora sí, me tomo un segundo. ¿Qué ejemplos típicos conocen ustedes de propina? ¿En qué actividades normalmente se da propina? En el trabajo de los mozos. Los mozos, o sea, yo sé que son estudiantes y ustedes andan sin un mango, o sea que propina no dan en... La respuesta sería en ninguna, porque propina no se da, pero bueno. En el trabajo de gastronómicos, la propina es habitual, es normal. Entonces, reviste el carácter de habitual. Será, por lo tanto, remunerativa. Integrará el concepto de remuneración. ¿Qué opinan? Ustedes vieron carteles, pero ustedes vieron carteles en las confiterías o en los restaurantes que diga prohibido otorgar propina. No. ¿Saben dónde está prohibido? En el convenio colectivo de gastronómicos. El convenio colectivo de gastronómico tiene una cláusula que dice que las propinas se encuentran prohibidas para la actividad, pero que la percepción de las mismas nunca dará derecho a ser sancionado por parte del empleador. Esto fue una terrible avivada, permitida y consentida en su momento por el Ministerio de Trabajo, donde la actividad permite la propina, más allá de que el convenio colectivo diga que la prohíbe, y la prohíbe al solo fin de que no integre la remuneración. Entonces, un trabajador gastronómico que normalmente, habitualmente percibe propina, esa propina que percibe, que es lo que un tercero da, porque no es el empleador, es un tercero, el consumidor es el que la da, no integra su remuneración. Más allá de que vaya a un fondo común y que se distribuya, etc. Les digo rápidamente que sí hay otra actividad donde la propina es muy común, está permitida y está regulada
por los convenios colectivos, que es en los trabajadores de casinos, de juegos de azar, el famoso caja de empleados Gracia. El convenio colectivo de los trabajadores de casino tiene regulada la propina como remunerativa y todo un procedimiento de cómo es que se cobra, se distribuye por puntos según la jerarquía, el cupier, la moza, la otra, etcétera, etcétera. No quiero distraerme mucho ahí, pero quería decirles que sí hay actividades donde es habitual, está permitida y está regulada como remuneración. Es en los casinos. En caso de que no hubiera un pacto de remuneración o no hubiera convenio colectivo, deben determinar la remuneración los jueces, y la presunción es que, por supuesto, el trabajo es oneroso, es decir, no se presume gratuito, eso ya lo tienen. Salario mínimo vital y móvil, no voy a dar mucho más, pero el 120 utiliza el concepto de la inembargabilidad. Y aquí sí me quiero detener, porque hay una tutela y una protección sobre el salario del trabajador, y hay un viejo falso concepto que dice que los salarios no pueden ser embargados y que solo se puede embargar hasta un 20%. Ustedes algo a lo mejor escucharon de ese límite del embargo del 20%. El concepto es erróneo, porque el límite de la embargabilidad está en el decreto 484 del año 87, del primer gobierno democrático después del gobierno de facto, del gobierno de Alfonsines. El decreto sigue vigente, 484/87, y aquí lo importante es saber cómo está expresado el límite de la embargabilidad. Primero que nada, hay dos supuestos en que no se aplica este tope o este límite, que son la deuda por alimentos o la deuda por expensas. Litis expensas se llama, expensas de un edificio en PH. Esos dos supuestos, si la deuda es de alimentos o es de litis expensa, no juegue el tope del 484 y será lo que el juez determine en la medida que se garantice la subsistencia de ese trabajador. Entonces, excluyo del límite a los alimentos y a la litis expensa. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo está expresado en el decreto 484? Un salario mínimo vital y móvil es inembargable. Como recién hace un ratito dijo la compañera, supongamos que está en 33, 35 hoy, ese valor, 35.000 pesos, que es el valor del salario mínimo vital y móvil, no es embargable. Por más que venga la orden judicial, no se va a poder aplicar hasta 35 porque es un salario mínimo vital y móvil. Lo que supere de un salario a dos, es decir, de 35 a 70, es embargable en el 10%. Y recién lo que supere de 2 salarios mínimo vital y móvil es embargable en el 20%. ¿Va de vuelta? Lo que dice el decreto 484 es que si la deuda es por alimento, litis expensa, no se aplica ningún tope. Pero si la deuda es de otro origen, el salario mínimo vital y móvil es inembargable. Es decir, lo debo cobrar garantido íntegro. Lo que supere de un salario mínimo hasta 2 salarios mínimos, en este caso si lo pusimos en 35, estamos llevándolo a un monto mayor, pero supongamos que es 35, de 35 a 70, eso se puede embargar en un 10%. Y solo puedo embargar en un 20% lo que supere de 70, es decir, lo que supere de 2 salarios mínimos. En la práctica rara vez se hace esta distinción, directamente se le aplica un 20% sobre el salario del trabajador, sin importar la diferencia si es 1 o 2 salarios mínimos vital y móvil lo que cobra. Pero bueno, eso es un error que se comete en la práctica. ¿Dudas de eso? Porque yo estoy siguiendo avanzando para que tratemos de ir completando. Sí. Una consulta, me quedó la duda. Si no supera los 2 salarios de sueldo mínimo vital y móvil, ¿es el 10%? Exacto, el 10% sobre los 30, acá dijimos, 35 es un salario, no lo embargo. De 35, suponete que esta persona cobra 60. Sobre esa diferencia entre 35 y 60, solo puedo embargar el 10%. O sea, sobre 25.000 pesos, puedo embargar el 10%, 2.500 pesos. Ese es el límite de la embargabilidad. ¿Sí? Entonces, profe, consulta, antes de que pase de tema. Si, por ejemplo, un trabajador cobra el salario mínimo vital y móvil y llega a un oficio judicial pidiendo embargar por alimentos, ¿ahí sí se puede embargar?
pero Ahí no sí, supera el mínimo vital y no móvil. importa. Ahí sí es la excepción. Exactamente, exactamente. Alimentos o litis expensa no responden con ese mínimo del tope de embargabilidad que vimos. Vamos al sueldo anual complementario, el famoso SAC, que les comenté hace un ratito. ¿Dónde está regulado? Acá, del 121 en adelante. Esta redacción mantuvo alguna confusión porque la ley se modificó por la ley 23041, que no ha modificado el artículo 121. Entonces, no se enreden con la 12ª parte y todo eso, porque no, es mucho más sencillo. ¿Cómo se calcula el SAC? Es la mitad de la mejor remuneración devengada en el semestre en que lo voy a pagar. Va de vuelta. ¿Cómo se calcula y se liquida el SAC? Es el 50%, la mitad de la remuneración más alta que haya cobrado yo en ese semestre. ¿Por qué estoy hablando de semestre? Porque si bien es el sueldo 13, es un sueldo más en el año que voy devengando a medida que trabajo, las fechas de pago están divididas en dos. El 30 de junio y el 18 de diciembre. El 18 de diciembre se cambió hace unos años, antes era el 31 de diciembre y generaba todo un caos por fin de año, por las fiestas, etcétera, y se terminaba cobrando en enero. Entonces, para evitar eso, el legislador lo trajo al 18 de diciembre. ¿En qué consiste esto? Yo, supongamos que trabajé de enero a junio completo y cobré cada mes, un mes cobré 50.000, otro mes cobré 55, y un mes, porque hice horas extras, cobré 80.000. Cuando liquide el SAC, ¿sobre qué lo liquido? ¿Sobre 50, sobre 55 o sobre 80? Sobre 80. Es el 50% de la remuneración más alta del semestre. No dice que sea la habitual, la normal, eso está para otra cosa, esto está para la indemnización por despido. En el SAC es la más alta. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Supongamos que este trabajador de enero a junio tuvo esa remuneración 50, 55, 58, 80 y terminó el semestre. ¿Cuánto cobró de SAC? 40.000 pesos, la mitad de la más alta. Vamos al segundo semestre, y en el segundo semestre cobra 50, 55, 60, 60. ¿Cuánto es la más alta? 60. ¿Cuánto es el SAC? 30. ¿Puedo haber cobrado más alto el SAC del primer semestre que el del segundo semestre? Sí, pudo haberlo cobrado. Porque en el primero tuvo una remuneración más alta, porque trabajó horas extra o por alguna circunstancia excepcional, y en el segundo no. Entonces, debe liquidarse por semestre. Y un tema importante es que se va devengando a medida que yo voy trabajando. Es decir, junto con mi salario, yo voy devengando mi derecho al SAC, al sueldo anual complementario. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el contrato se extingue en el medio del semestre, o en cualquier momento que no sea la finalización exacta del semestre, el SAC se cobra y se cobra en forma proporcional. Yo cobro el sueldo anual complementario al momento de la extinción proporcional. Es decir, cuánto me hubiese correspondido si me lo liquidaban ahora. Lo pongo en un ejemplo a ver si clarifico. De enero a junio, 6 meses, ahí es el SAC completo. Es la mitad del mejor sueldo. Pero este trabajador renuncia en marzo. Es decir, trabajó enero, febrero y marzo. 3 meses. ¿Cuánto cobra el SAC? Para todos mira como si fuera una cuenta matemática, hay que hacer una ecuación polinómica. Muy bien. Un cuarto. ¿Por qué dijo un cuarto? Está bien. ¿Por qué? Y sería la mitad de lo que cobraría en el primer periodo complementario. Y lo expresó de forma más práctica un cuarto. Si yo iba a cobrar el 50% del mejor sueldo, si hubiese trabajado los 6 meses, trabajé 3 meses, cobro la mitad de ese 50%, que son un 25% del mejor sueldo. Entonces, lo hice así exacto, porque después vamos a ver las cuentas, no se preocupen ahora, no es momento, cuando lleguemos a ver liquidaciones, indemnizaciones y multa, vamos a trabajar con la cuenta de cómo se saca la proporcionalidad. Es una regla de 3 simples, bastante fácil, pero a veces se enredan un poco con el asunto. Entonces, lo que quiero que quede es el concepto. Se va devengando a medida que yo voy trabajando
y cuando se extingue el contrato, no importa el motivo, yo cobro la parte proporcional del SAC que ya devengué. Entonces tengo que hacer la cuenta y cobrar la proporcional. ¿Sí? Las épocas de pago es esta que yo refería, ven, acá está el 18 de diciembre, la que se modificó y se agregó recientemente, en el año 2015. El pago proporcional es el 123, que es el que le acabo de comentar. Medios de pago de la remuneración, me voy al 124. Todos saben, o creo que saben, que la forma más típica era el pago en dinero. Luego fue el pago con cheque y hoy es el pago en la cuenta sueldo. Cualquiera de las tres son válidas, pero hay una característica que sigue teniendo este artículo 124, que es que mantuvo el último párrafo a pesar de la reforma del 2010. Dice, en todos los casos el trabajador podrá exigir que su remuneración sea abonada en efectivo. Es decir, deja como en potestad del trabajador exigir que se le pague en efectivo. Lamentablemente, esta disposición, así como la transcribo del último párrafo, suele prestarse a fraude. ¿Por qué? Porque si yo pago en cuenta sueldo o pago con cheque, tengo la fecha efectiva en la que el trabajador cobró. Y por más que el recibo diga una fecha, la fecha que manda es cuando se acreditó en la cuenta sueldo la transferencia que hizo el empleador. En cambio, si yo lo que pago es en efectivo, puede que el recibo diga 4 de abril y que la plata me la estén dando el 15, el 18, el 20, o sea, esté cobrando tardíamente, pero el recibo está como pagado en tiempo. Entonces, hay algunas actividades o algunas empresas que le hacen al empleado la nota donde el empleado dice quiero cobrar en efectivo y en realidad no es un acto voluntario, sino que es un auto de fraude. Es, te voy a pagar en efectivo porque como no sé si te voy a pagar dentro del plazo legal, te pago tardío, pero el recibo sigue diciendo la fecha de vencimiento. ¿Cuál es el plazo legal? Si el trabajador es mensualizado o quincenal, es el cuarto día hábil del mes que debe ser cancelado el sueldo. En cambio, si el trabajador es semanal, es al tercer día de vencida la semana que debe cobrar. La mora es automática, no requiere intimación, y este plazo es exactamente el mismo que tiene el 255 bis para el pago de las indemnizaciones. Es decir, si la relación se extingue y hay que pagar indemnizaciones, es el mismo plazo. Al cuarto día de extinguida, si es mensual o quincenal, o al tercer día, si es semanal. Esto es el 124 con los medios de pago. Las características de la cuenta sueldo, que ahora están detalladas, que primero se habían incorporado en la época del 90 como voluntarias y por un decreto, ahora están en la ley. Lo más claro es que la cuenta no puede tener costo. La cuenta sueldo es absolutamente gratuita para el trabajador. El problema que suele ocurrir, y lo digo, es un tema menor, pero es un tema práctico, es que el trabajador, una vez que obtiene que le habilita el empleador una cuenta sueldo, el banco lo vincula como cliente y le otorga un crédito, le otorga tarjetas, con lo cual la cuenta pasa a tener un costo, porque deja de tener características de cuenta sueldo y pasa a ser una cuenta comercial, donde la vinculación banco-trabajador está por fuera y ahí es donde se arman los dolores de cabeza. O sea, la cuenta sueldo no debería tener costo de mantenimiento de cuenta en la medida que se use pura y exclusivamente como cuenta sueldo. Esto es, me depositaron el dinero, se acreditó, yo uso la tarjeta de débito y pago con la tarjeta de débito. Eso es una cuenta sueldo. Ahora, si yo tomo un crédito a través de esa cuenta y lo imputo esa cuenta, ahí ya pasé a ser un cliente del banco. La importancia de las constancias bancarias sustituyen, como dije, a la fecha de pago al recibo, los periodos de pago son los que di, y estoy pasando plazo cuarto día hábil, día, hora y lugar de pago. Esto está muy reglamentado porque es del origen de la ley contrato atado a la historia de cómo antes se pagaba en los lugares de venta de bebidas alcohólicas, se pagaba con especie que el mismo establecimiento producía, todo eso está regulado. Hoy parece bastante extraño verlo así, salvo en las zonas rurales, donde estas prohibiciones virtualmente no tienen aplicación. 2 o 3 temas para terminar. Sí, escucho. Una consulta, me quedó una consulta del artículo 124. Sí, dale. Del último párrafo, cuando se puede exigir la remuneración abonada en efectivo. Sí.
creo que si no entendí mal, usted dijo que si el trabajador, el empleador, entra en mora y no le paga en la fecha hasta el cuarto día, ¿queda extinguida la relación contractual? No, no necesariamente, no. La mora es automática y lo que va a poder exigir es el pago eventualmente de intereses. Para que se extinga la relación laboral, eso tendría que constituir una injuria laboral grave que impide el vínculo. Supongamos que vos venís todos los meses cobrando el día 10, el día 15 y venís intimando. Y el empleador siempre te paga tardíamente. Bueno, si vos acumulás esa situación y si la situación se hace insostenible, porque el artículo 242 de injuria laboral grave, para que sea válida, dice que impida la prosecución de la relación laboral. Se deberían dar esos supuestos para que vos, luego del hartazgo de intimar, en algún momento utilices este argumento de decir, bueno, yo me considero en situación de despido porque ya vengo podrido de estar cobrando siempre el 15, el 20 y el empleador nunca me paga. Pero debería darse esa situación fáctica. No es automático que en vez del día 4 te pagó el día 5 y vos te considerás en situación de despido, porque no habría una gravedad de la injuria que te permita considerar en situación de despido. Lo que sí hay es un pago en mora, y el pago en mora justifica el cobro de intereses. Entonces vos podrías reclamar que si te pagó el día 15 o el día 20, te pague los intereses de vengado del 4 al 15 o al 20 porque es un pago tardío. Gracias, profe. Por nada. Bien, avanzo un poquito más. Día y hora y lugar de pago ya estamos. Con el tema de los adelantos, si bien es un tema por ahí un poco menor, es importante saber que hay un límite en lo que se llaman anticipos o adelantos. Primero, esto es una decisión voluntaria del empleador. El empleador no está obligado a dar adelantos, está obligado a pagar en términos, pero no a dar adelantos. Hay muchas actividades donde el adelanto es algo común. Lo que la ley exige, pone, es un límite racional y dice que el máximo es el 50% del anticipo o de adelanto. ¿Por qué? Porque si el trabajador está muy endeudado, es decir, tiene mucho dinero anticipado de su sueldo, ahí hay un riesgo de que el empleador cometa abusos, maneje la relación laboral porque lo tiene cooptado en función de que ya le tiene adelantado mucho el sueldo. Entonces, el límite es el 50 y la misma norma dice, salvo casos excepcionales donde por circunstancias extraordinarias pueda haber un anticipo mayor, ¿sí?, que sea superior al 50%, pero el límite está en el 50%. Y quiero ir medio que cerrando, pero con un tema muy importante, que es las retenciones. En alguna clase hicimos alguna referencia y allá cuando hablamos de caducidades vimos un caso atípico de caducidad, que es cuando el empleador le quiere reclamar un daño que haya ocasionado el trabajador de manera dolosa. ¿Se acuerdan? Que hay 90 días de plazo de caducidad y si no, no puede después reclamarlo. Bueno, ahora ese artículo va a aparecer en breve aquí en este listado, pero lo importante es que el 131 dice que en principio están prohibidas las retenciones o deducciones por parte del empleador, que las únicas que se consideran válidas son las excepciones que están en el 132. ¿Esto por qué? Porque el empleador no puede, él, inaudita parte, compensar o quedarse con dinero del trabajador bajo la excusa de que me rompiste la camioneta, me causaste tal daño, entonces ¿qué hago yo? Te lo compenso, me quedo. No, eso está prohibido, dice la norma. No podrá deducirse, retenerse o compensarse suma alguna que rebaje el monto de las remuneraciones. Quedan comprendidos especialmente en esta prohibición los descuentos, retenciones o compensaciones que entrega por entrega de mercadería, provisión de alimento, vivienda, alojamiento, uso o empleo de herramienta o cualquier otra prestación en dinero o en especie. No se podrá imponer multas al trabajador ni deducirse, retenerse o compensarse por vía de ellas el monto de la remuneración. Por ejemplo, está totalmente prohibido en el derecho argentino que si alguien llegue tarde, yo empleador le cobre una multa de 500 pesos. Si alguien llega tarde, yo lo podré sancionar por llegar tarde, pero nunca le puedo poner una multa económica. Por eso es que si hay una suspensión disciplinaria, el efecto de la suspensión disciplinaria es no trabajo, no cobro. Pero si fui a trabajar, cobro. No puede la sanción ser vení a trabajar que no te pago. ¿Se entiende? Eso es lo que prohíbe la norma. Y las excepciones que van a ver aquí están listadas en el 132 son el adelanto de remuneraciones hecha bajo constancia, con recibo, con todo el cumplimiento de las normas de los recibos oficial,
las retenciones de aportes y jubilaciones, o sea, aquellas retenciones que por ley tiene que hacer el empleador, pago de cuotas, aportes, periódicos, contribuciones que estuvieron obligados los trabajadores en virtud de normas legales, estamos hablando de la cuota sindical o convencional, servicios sociales, reintegro de precios por la adquisición de vivienda o arrendamiento de la misma o por compra de mercadería de que sean acreedores las entidades sindicales, mutualistas o cooperativas. Es decir, tenemos un convenio entre la empresa y una mutual o entre la empresa y una cooperativa y en función de ese convenio el empleador retiene para pagar. Esa es una retención válida porque está autorizada por la ley. Bueno, son varios los incisos, el 132 bis, si tienen con qué anotar, no lo lean ahora, no se compliquen, porque esto es una multa que vamos a ver luego con extinciones, así que el 132 bis pásenlo de largo, y quiero ir a simplemente los recibos. Discúlpenme. Aquí. Recibos y otros comprobantes, 138 y siguiente. ¿Tienen visto un recibo de haberes? ¿Saben de qué se trata y qué debe contener un recibo de haberes? No. Los que no han trabajado, no. Entonces, no quiero darlo apurado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir cerrando la clase de hoy, porque estamos sobre la hora, y vamos a dejarnos para la próxima clase, la del día lunes, 15-20 minutos para poder perfeccionar. Yo les muestro, porque tenemos ahí cargado en Petco, un recibo para que veamos cómo es que se expresa el haber mensual, los aportes, las contribuciones, por qué hay un neto y un bruto, por qué el recibo tiene dos valores, para que se comprenda. Porque si lo damos ahora al ritmo que venimos, me parece que no le vamos a poder sacar el jugo y el tema va a quedar medio colgado. Así que con esto cierro clase de hoy. Si hay alguna pregunta, aprovechamos y la contestamos ahora, y si no, nos vemos el lunes, que vamos a tomarnos 15-20 minutitos para terminar con remuneración antes de comenzar con jornada. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna. Se durmieron todos, o sea, quedé solo y estoy hablándole a hologramas que están por ahí. Buen fin de semana, disfruten, va a haber viento, pero disfrutemos todos igual. Nos vemos el lunes. Un beso. Gracias, Chao, profe. profe.